En Olemano Comunicaciones traemos el día de hoy una historia de una joven adolescente de 16 años llamada Karen Saray Ropero Ascanio. Ella pide justicia por su hija que falleció a manos de una madre sustituta que le brindó una de las entidades de protección infantiles más reconocidas a nivel nacional. Aquí presentamos una de las versiones de los hechos de la víctima. Sin embargo, invitamos al Instituto del Bienestar Familiar a que hable al respecto ante esta acusación. Mi nombre completo es Karen Saray Ropero Ascanio. En estas instancias me dedico pues a estudiar. Todavía pues mi mamá me colabora muchísimo y pues tengo también, aparte que todo, pues un hijo también. Entonces pues a eso más que todo es que me dedico. Uno de mis hijos en manos de Bienestar Familiar falleció. Entonces pues más que todo vengo a demandar a esa institución y sobre todo al Estado. ¿Nos podrías contar, Karen, qué fue lo que pasó con tu hija? Sí, claro, bueno, pues mi hija nació el 14 de enero del 2020. Yo estaba con ella nació prematura. Mi embarazo fue muy difícil, muy complicado. En horas de parto pues yo convulsioné. Aparentemente los primeros 9 meses de la vida de mi hija, ella era una niña normal. No le habíamos detectado ninguna complicación, porque pues tampoco era mucho que la llevábamos a un hospital, a un médico, porque pues nunca se nos enfermaba. Pero pues a medida ya de ese tiempo que transcurrió, le vimos muchas dificultades que no ya conllevaban a la edad que ella ya tenía, de que por lo menos pues no se sentaba, no hablaba, no gangueaba, no sostenía ni siquiera su cabeza. A raíz de eso, yo como soy de aquí de la ciudad de Bucaramanga y estaba en la ciudad de Cúcuta, al momento de nacer mi hija, ella quedó en mi seguro que yo tenía acá en Bucaramanga, Asmed Salud. En Cúcuta no cubre para absolutamente nada, ni siquiera para una cita de medicina general. Entonces pues se me dificultó mucho eso. A cuestión de eso, mi mamá optó por traerse la niña. Entonces viajamos aquí a la ciudad de Bucaramanga, empezamos en control. Ahí fue donde pues le mandaron muchas cantidades de exámenes y todo corroboró de que la niña pues a raíz de su nacimiento había quedado con parálisis cerebral infantil. A raíz de eso pues nosotros empezamos con la niña en terapias, llevándola a sus citas con el pediatra. Todo iba evolucionando. Pero pues mi expareja, el papá de mi hija, empezó con mucha discordia. Él nunca se ha llevado muy bien con mi mamá, entonces empezaron con muchas discusiones personales, familiares, de que él quería a la niña nuevamente en Cúcuta, sin importar el bienestar de mi hija, porque él sabía que su tratamiento ya lo iba a tener aquí en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, a raíz de eso, pues, dejó durante el tiempo que mi hija estuvo acá, dejó de responder económicamente por ella, mi mamá se hizo totalmente cargo de ella. Entonces mi mamá, para prevenir más inconvenientes con él, de que tener que tomar la opinión de él para todo, entonces optó por dirigirse a Bienestar Familiar para pelear custodia de mi hija. Allá obviamente la recibieron, atendieron su queja. Desde entonces estaba aparentemente bien con el muchacho. Entonces pues yo no estuve de acuerdo con mi mamá de que ella recibiera custodia. Yo me puse en contra de ella. Entonces pues Bienestar vio muchos inconvenientes, que ella no cumplía con los requisitos como para tener la custodia de mi hija, pues ya por su discapacidad, que necesitaba de pronto de que alguien tuviera un trabajo seguro, estable, y le pudiéramos dar el mejor bienestar para ella, la mejor calidad de vida. Y vio pues que nosotros también teníamos muchos inconvenientes familiares, como pareja, económicos, entonces pues optó por quitarnos la niña. La irregularidad empezó desde el principio. Bienestar no empezó con un proceso adecuado, ya que pues yo ahorita último, después de todo lo sucedido, me asesoré con mis abogados, con mucha gente conocida que sabía sobre el tema de cómo tiene que ser el proceso de bienestar familiar al quitar una menor de edad a sus padres por vulneración de derechos. Empezando pues citaron a mi mamá ese día, le dijeron que era para una entrevista para formalizar si le daban o no la custodia. Empezaron desde ese inicio con engaño. Pues mi mamá confiada se fue y pues como ella era muy cuidadosa con mi hija, pues consigo se llevó a la bebé. Allá pues llegaron, le leyeron, me comenta mi mamá, porque yo realmente no fui,
Yo en esos días había regresado a la ciudad de Cúcuta, pues a buscar un medio para poderle, ya cuando me llevara a mi hija, tenerle pues lo básico económicamente para una buena estabilidad de vida, para garantizarle lo mejor a ella, ya que ya sabíamos de la discapacidad que ella tenía. Entonces yo me adelanté, viajé a Cúcuta para pues organizar todo. Mi mamá se quedó a cargo de mi hija, en esos días la citaron a ella, como les comento. Ella pues fue muy tranquila, pensando que de pronto le iban a dar la custodia. Cuando llegó allá, pues lo que ella me comenta fue que le leyeron un poco de papeles diciendo que nosotros le estábamos vulnerando los derechos a mi hija, ya que mi hija pues a su discapacidad se encontraba en desnutrición. Lo que no sabía y no había corroborado bien Bienestar, que era eso tenía mucho que ver con la discapacidad de que ella tenía, más no porque nosotros pues le estuviéramos negando quizás su alimentación, o sí, no fue por eso más que todo, pero para Bienestar sí. Entonces, en ese momento le retiraron a la niña a mi mamá y se la llevaron. No se comunicaron con nosotros, yo nunca recibí una llamada de Bienestar a decirme nosotros le quitamos la hija a su mamá por esto, esto y esto, tiene que iniciar un proceso con nosotros, absolutamente no. Karen, ¿esto quiere decir que el bienestar familiar no tuvo ningún indicio, no se presentó formalmente para comunicarte de que se llevaron a tu hija? No, realmente no. La que me comentó eso fue mi mamá. En medio de sus lágrimas me decía de que ella había ido confiada, de que la habían llevado con engaños y que le habían arrebatado a la niña. Ella pues empezó, yo no me podía venir de una vez para Bucaramanga, entonces ella pues inició todo el trámite de cómo podíamos volverla a recuperar. En ningún lado le daban razón, que no, que aquí no está el caso de la niña, y así sucesivamente fuimos a varios centros zonales. Luego yo llegué aquí a la ciudad de Bucaramanga con mi expareja, el papá de la niña. También fue muy difícil de poder contactar al defensor que llevaba el caso realmente, porque nadie nos quería dar razón. Fuimos nosotros los que llegamos a ellos nunca llegaron a nosotros. En el momento en que nosotros pues los buscamos, la respuesta del defensor fue: yo pensé que su hija no tenía papá. Entonces pues nosotros nos sorprendimos, porque realmente el derecho de todos es ellos, porque pues nosotros no estábamos buscando de que ellos nos arrebataran a nuestra hija. Entonces pues las explicaciones y todo nos las tendría que haber dado ellos y no nosotros buscarlos a ellos. A raíz de eso pues nos hicieron una entrevista de que por qué la niña estaba en esas circunstancias, de cómo había nacido, de que por qué estábamos tan mal económicamente o tan inestables en nuestra relación. Nos hicieron ahí una entrevista, y en esa misma entrevista el defensor nos dio garantías de que ellos querían era velar por los derechos de la niña, porque fueran cumplidos, ya que pues ella por la discapacidad que tenía que requerir mucho cuidado. Nos habló muy muy bonito de que nos iban a entregar a nuestra niña en las mejores condiciones y que iba a ser solo un lapso de 6 meses mientras la restitución de los derechos de ella. Bueno, Karen, coméntanos un poco, ustedes cuando estaban haciendo el proceso de recuperar a su hija, ¿qué pasaba con ella? ¿Qué estaba pasando con ella en esos momentos cuando ustedes estaban haciendo todos esos como planes para poder recuperarla? Ella automáticamente, apenas la niña le arrebataron de los brazos a mi mamá, a ella la dirigieron a un hogar sustituto, con una familia sustituta. El día de la entrevista, que eso fue como una semana después de que haber quitado a nuestra hija, que nosotros fuimos, ese mismo día se comunicó con nosotros el grupo psicosocial que llevaba el caso de la niña, trabajadora social y psicólogo. Ellos fueron los que me dieron los parámetros de que la niña se encontrara en un hogar sustituto, que había llegado en las condiciones según más viles que puede ser un ser humano, desnutrida, que no sé más. O sea, sí, entonces que ellos según habían empezado un procedimiento de seguir su tratamiento, sus terapias, que le estaban suministrando según esto vitaminas, complejos, Ensure, todo lo que pues para poderle ganar peso a la niña. Nos dijeron pues en sí parte pues nosotros nos pusimos felices porque realmente pues ciertos medicamentos y vitaminas pues son muy costosas. Pues nosotros dijimos bueno, la niña está bien. Empezamos con un monitoreo de que nos daban a hacer videollamada cada 8 días, ya que por cuestión de pandemia y eso no dejaba visitas presenciales. Entonces nosotros la veíamos cada 8 días a ella por medio pues de videollamadas. Esas videollamadas las hacíamos, era por Google Meet,
ya que pues el número de la madre sustituta no podía ser revelado ni la dirección en donde se encontraba la niña. Parámetros y seguridades que tiene Bienestar Familiar con los hogares sustitutos. Todo empezó así, pues empezaron a preguntar pues, todos mis datos, los datos del papá, la vida mía, la vida del papá, todo eso pues para iniciar el proceso para poder ver si nosotros éramos garantes o no de volver a recuperar a la niña. En ese proceso pues fue un largo tiempo, un largo transcurso. A medida que nosotros íbamos sabiendo a nuestra hija por videollamada, empezó también con muchas irregularidades. La primera videollamada nos comenta la madre sustituta que nuestra hija pues no quería alimentarse. Diría yo que por pues, cuestiones de que ella se encontraba extraña al lugar donde estaba, quizá que no conocía a la gente con la que estaba, porque ella pues hasta el último momento, hasta las últimas horas, ella se alimentaba muy bien con mi mamá, se tomaba totalmente su tetero, que eran aproximadamente de 8 a 9 onzas, y que la madre sustituta me comente que no quería ni tomarse ni siquiera 2 onzas. Fue de verdad bastante devastador para mí, porque yo dije que de pronto era por cuestiones ya de sentimentales, de que ella se sentía muy extrañada con las personas que estaba a cargo de ella. Pues realmente era preocupante para mí la situación en la que estaba empezando a padecer mi hija, ya que pues había transcurrido ya una semana, que eso fue la segunda videollamada que le hicimos. Nos decían que la niña hasta ahorita era que estaba empezando a medio comer. La veíamos muchísimo más delgada que según Bienestar la había visto con nosotros. Tanto que pues llegó al punto de que nuestra hija ya con nosotros era de su pañal etapa 3 y llegó a ser etapa 2 como si fuera una bebecita muy chiquitica a Bienestar. Ahí fue donde pues yo dije, bueno, si se supone que conmigo mi hija estaba mal, con Bienestar está peor. Y a mí me la quita Bienestar, ¿y quién se las quita al Bienestar? Nadie. En las videollamadas la veía ella muy tensa, con rabia. Yo conozco a mi hija porque nadie mejor que iba a conocer a mi hija si yo que era la mamá. Aparentemente en las videollamadas la madre sustituta la trataba muy bien. Decía que ella era la niña de la casa, que era la consentida, que era la que más atención tocaba tenerle. Y así, y pues en ese sentido yo me tranquilizaba mucho, pero pues las palabras que me decía la madre sustituta a lo que yo veía como actuaba mi hija pues contradecían mucho las cosas. Para retomar nuevamente terapias se demoraron aproximadamente un mes, fue siempre demorado, bastante demorado. Cuando con mi hija pues yo ya estaba en un control muy seguido, muy eso. Según Bienestar Familiar era que la EPS no le quería autorizar todo rápido y según digo yo que para la institución debe ser un poco más fácil que para una persona particular hacer todo ese tipo de papeleos, y más en un caso de una niña que era tan delicada de salud y que era prioridad todo ese tipo de exámenes y de terapias. A raíz de eso, de tanto de que ella pues no estaba ganando peso, antes estaba perdiendo, la llevaron donde el especialista de gastro dijo que porque no le habían hecho una gastrointestinal desde hace tiempo, porque ella lo necesitaba, y que todas las personas con esa discapacidad de ella deberían de tener ya una gastro, pues ellos no se pueden alimentar completamente por su boca. Pues mi hija recibía alimento, pero realmente no era la cantidad necesaria que el cuerpo le pedía para poder aumentar de peso. Entonces, para darle la comida complementaria, tocaba pues por la manguerita por medio de su estómago. Yo pues al principio con mis parejas estuve muy en desacuerdo, pues era muy duro para mí yo tener que ver a mi hija con una manguera y con un huequito en el estómago. Entonces pues nosotros estuvimos en desacuerdo con el defensor. Él no nos habló nunca de buena manera, él dijo que él era el encargado de la niña, que él era el que tenía la custodia, que él era el que mandaba a la niña, que si quería hacerle las operaciones que tenía que hacerle, y si él autorizaba, era esto, nadie lo podía contradecir, ni siquiera optaba por contar con la opinión de nosotros, que éramos los verdaderamente papás. Después de la primera cita con gastro, la niña se me enfermó. Según me comentan, que le dio un virus normal, pero a cuestión de su desnutrición, que ya no estaba en desnutrición normal, sino ya había llegado a desnutrición crónica y en manos de Bienestar Familiar. La niña pues tenía sus defensas muy bajitas, entonces pues le dio muy duro esa gripita que medio le dio mucha fiebre, estaba muy desgonzada, entonces la tuvieron que llevar a urgencias. Hasta hace poco me entero, porque pues ya estoy reuniendo mucha información, la internaban en el hospital universitario.
A raíz de eso, pues la madre sustituta empezó pues a apoyar, de que no iba a permitir que la sacaran a la niña de urgencias hasta que no le realizaran la gastro. Pues entonces mi hija duró internada 8 días. Ya le habían controlado la fiebre, ya estaba mucho mejor, pero estaban esperando que le pudieran hacer esa cirugía. Le pudieron hacer esa cirugía, gracias a Dios le salió todo muy bien, todo empezó muy bien. Ella empezó a aumentar de peso, no lo puedo negar, ella empezó a aumentar de peso, estaba empezando a verse otro semblante, estaba mucho mejor, más activa, no estaba ya tan tensa, iba todo súper bien. Una de las últimas pruebas y eso que tengo son unos videos en donde la madre sustituta me comenta de que ya otra vez la había valorado el especialista en gastro, que decía que la cirugía había sido exitosa, que le había cicatrizado súper bien y que incluso ya podían suministrarle comida ya sólida, ya que pues después de la cirugía durante un mes tenían que suministrarle la puro Pediasure y cosas líquidas por cuestiones de que no le podían enviar por la sondita ya comida muy sólida. Pues yo ya estaba muy feliz, también puesto que ya había pasado el ciclo de 6 meses, a ella me la iban a entregar en el mes de julio, porque hicimos audiencia con el defensor, nosotros ya habíamos salido garantes como padres, porque pues ya teníamos una buena estabilidad económica, teníamos un techo, totalmente las cosas de ella que necesitaba, y yo tenía la disposición. Entonces habíamos salido garantes, pero ahí fue donde pues se nos presentó esos inconvenientes de que la niña se nos enfermó, que tocó hacerle la gastrourgencia. Entonces el defensor nos dijo, ustedes tienen que pensar en el bienestar de su hija, ustedes no saben manejarle una gastro y aparte la niña acabó de salir de cirugía, déjenla otro ciclo más, o no completo, pero mientras pues la niña mejora un poco de la cirugía y incluso está más gordita, entonces más fácil para usted que de pronto no se les enferma. Nosotros pues siempre velando por el bienestar de nuestra hija, nosotros dijimos, bien, nos están demostrando que ahora nuestra hija pues sí está bien, que está engordando, que está bonita, que ya sonríe, que ya está más activa, que ya no está tan decaída. Entonces pues nosotros optamos por el bienestar de ella. Aceptamos eso y pues bueno, como te digo, seguíamos en constante contacto, cada 8 días su videollamada. 6 días antes, anterior a su muerte, nos enviaron un video donde la madre explica muy bien de que todo va súper bien, que ella no se encuentra absolutamente delicada en ningún tipo de salud, que no se había vuelto a enfermar ni una gripa. Yo la vi muy hermosa, estaba ya muy gorda, su piel toda blanquita, hermosa, incluso tenía ya su cabellera un poquito muy larga, que ya le hacía a la madre sus moñitas y todo eso, y estaba muy hermosa mi hija. A los 8 días pues hice la videollamada, que eso fue el 6 de agosto. La vi, le sonrió, a mi hijo que va para 6 meses, se lo puse también, se sonrieron entre ellos y todo muy bien. Y pues ahí ya hacia el día siguiente, pues yo estaba feliz de haber visto a mi hija el día anterior. Al día siguiente pues yo me encontraba de viaje con el papá de ella y con el bebé, ya que pues él trabaja vendiendo mercancía en pueblos y eso, pues me dijo, acompáñeme, de paso pues paseamos, sacamos al niño, todo bien. Nosotros viajamos el viernes en la mañana y ya habíamos llegado al municipio donde íbamos pues a trabajar. Cuando a ese tipo de 4:30 de la tarde nos entra una llamada. No era ni defensor, no era ni siquiera grupo psicosocial, era la secretaria del defensor. Que según nos llamaba, que para contarnos que lamentaba la pérdida, o sea, empezó con rodeos. Nosotros, ¿cómo así, cuál pérdida? Si nosotros acabamos de ver ayer a nuestra hija, ¿qué le pasó? Que no, que lamentamos la pérdida de su hija falleció. Nosotros no supimos en dónde quedamos y automáticamente en mi mente pasó que yo dije, no, la mataron porque ella estaba súper bien. Realmente en esos momentos pues no, yo no supe qué hacer. Yo entré en una escena de shock de que pues no me acordé de nadie, no pensé en nadie, ni siquiera en mi hijo que lo tenía ahí. Mi expareja trataba de calmarme. Él incluso no me quiso decir la noticia porque a mí apenas pues la secretaria empezó a decir, no, tenemos una mala noticia, lamentamos. Yo automáticamente solté el celular y empecé pues en esa escena de que yo sabía, pero quería creer que era mentira. Entonces pues agarró el teléfono pues mi expareja,
a él sí le dieron la noticia, pero él en medio también de su dolor trataba de calmarme a mí, me decía, no, esto que la niña se puso enfermita y está en el hospital, eso es lo que lamenta. Y yo, pero pues obviamente uno de mamá, incluso yo en ese día yo no quería viajar, porque esas corazonadas que a uno de mamá le dan, que uno dice que algo no está bien, pero yo decía, pero si yo tengo a mi hijo bien y mi hija yo la vi ayer bien, entonces serán cosas mías. Pero no, esa vaina, esa sensación de que uno tiene ese sexto sentido que a uno nunca le falla, y pues realmente no falló. Cuando él me dice, no, Karen, que nos comentan que la niña está muerta. Yo ahí no supe dónde quedé. Realmente fue muy difícil porque yo ya estaba esperando otra vez volver a tener a mi hija. Le estaba demostrando bienestar familiar, le estaba demostrando a mi familia, a mi mamá, incluso a mi expareja, y no tanto a ellos, también a mí, de que yo sí era capaz y que sí iba a ser capaz, ya que lo estaba demostrando por medio de mi hijo, de que mi hijo iba absolutamente bien, yo le tenía todos los cuidados del mundo. Claramente que él sí nació pues normal, él no presentó ninguna dificultad, todo salió súper bien, pero más sin embargo pues un bebé es de mucho cuidado. Entonces gracias a eso era que Bienestar pues ya me había dado la garantía de que yo podía tener a mi hija, porque vieron cómo yo me estaba comportando con mi nuevo hijo. Y que me lleguen pues con esa noticia, pues realmente fue el golpe, porque pues era la primera niña, era pues con la que de mi misma inmadurez por tenerla tan temprana edad no le demostré lo que yo quería haberle demostrado, no la disfruté el tiempo que yo quería haberla disfrutado, porque yo pensaba que siempre la iba a tener y no aproveché con ella lo que yo tenía que haber aprovechado. A raíz de eso pues me devolví para la ciudad de Bucaramanga, porque la única llamada que recibí fue esa, que me dijeron su hija está muerta, la tienen en medicina legal. No volví a recibir llamados de bienestar familiar. A raíz de eso pues yo viajé automáticamente de una vez, lo más pronto posible, para aquí, para la ciudad de Bucaramanga, a buscar respuestas, ya que pues a la Secretaría del Defensor nosotros tratamos de sacar la información. Ella nos dice, no sé nada, no sé cómo murió, no sé cuándo murió, no sé a qué hora murió. Realmente así muy misteriosa, muy nerviosa, porque incluso ella fue la que nos cortó la llamada. Nosotros empezamos pues a tratar de comunicarnos con la trabajadora social que llevaba el caso de la niña, con el psicólogo que llevaba el caso de la niña, con el centro zonal. Ninguno de los tres respondía. Y eso que el número del centro zonal es público y tienen que responder, pero pues como temían de que sabían de que en esas circunstancias nosotros íbamos a llamar automáticamente, no respondieron llamadas. Yo me encontraba pues realmente, como les digo, devastada. Yo lo que hice fue viajar. Apenas llegué aquí a la ciudad de Bucaramanga, nos dirigimos de una vez a medicina legal, nos corroboraron. Yo hasta ese momento yo quería creer de que de pronto era una mala chanza o sí, algo así, porque pues realmente como solo habíamos recibido esa llamada, nadie nos había dado explicaciones de nada, no habíamos recibido otra llamada de que verdaderamente cuándo van a recuperar la niña, no. Pero entonces yo hasta ese momento pues estaba muy tranquila. Yo incluso llegué a medicina legal de que trataran de decirme no, ya no está aquí, no sé quién será, quizá. Pero no, nosotros llegamos, corroboramos de que el cuerpo de la niña estaba allá, que ya le habían realizado la necropsia, ya que no le hicieron autopsia sino necropsia. Dicen que es mucho más avanzado que la autopsia por cuestiones de que era tan chiquita y que de un momento a otro pues haya fallecido, era automáticamente muy extraño. Entonces pues nosotros listo y fuimos a fiscalía a pedir el permiso de retirar el cuerpo. Retiramos el cuerpo. Nosotros pues como padres le habíamos dicho a la funeraria de que nosotros queríamos vestir a nuestra hija, que eso no lo podían, sí, como derecho de nosotros, que nosotros lo último que queríamos era poderla vestir. Empezaron con muchos rodeos. La funeraria es de bienestar familiar, o sea, cualquier circunstancia, cualquier problema, niño que se les muera a ellos, le dice a la funeraria que aquí en Bucaramanga es la que pues vela a los niños y hace todo ese procedimiento, la funeraria San Martín. Nosotros pues a la encargada le comentábamos qué tal. Ella de una vez automáticamente no nos dijo que no, nos dijo sí, claro, ustedes son los papás,
pero entonces la visten aquí en la funeraria, ya que ustedes no pueden acceder al laboratorio por cuestiones de lo de la pandemia, del COVID, pues es restringido el paso solo para los profesionales. Nosotros, pues bueno, todo bien. En el momento en que nosotros pues retiramos el cuerpo de la niña, no nos lo dejaron ver. Dejaron entrar, fue el carro fúnebre, pero nosotros pues pedimos las cosas de ella, las últimas prendas que tuvo ella a la hora de fallecer, su pañalito, absolutamente todo. En su momento tampoco nos lo entregaron, según lo habían echado en la bolsita donde pues entregan a la niña, el cuerpo de la niña. Nosotros listo, perfecto, esperamos a llegar a la funeraria. Cuando nosotros nos dieron una hora, nos dijeron, bueno, el cuerpo de la niña está preparado, está listo en la funeraria a las 5 de la tarde. Eso era un domingo, entonces el viernes era 7, sábado 8, el 9 de agosto. Efectivamente, pues anteriormente a nosotros, la abuela de Sebastián, paterna, bisabuela entonces de la niña, ella llegó un poquito antes, ya que pues ella tenía que hacer unas vueltas y llegó tipo 4 de la tarde, una hora antes de la hora de que habían dicho de que nosotros teníamos que llegar, porque según la niña se le demoraba el cuerpo hasta esa hora. Cuando haya sorpresa nos llaman, nos dicen, pero ustedes ¿por qué no están si la niña ya está acá? O sea, empezó con esa irregularidad de que por qué entonces nos citaron a cierta hora y el cuerpo de la niña ya estaba en la funeraria solo. Nosotros pues no sé, de pronto entendimos de que querían de pronto bienestar ir a ver la niña o algún tipo de, sí, sospechamos de eso, ya que pues porque no entiendo por qué no nos dieron la hora fija de a qué hora se va a ingresar el cuerpo de la niña en la funeraria. Ella fue, la vio, llegó primero que incluso que nosotros. Cuando yo llegué a las 5 de la tarde cumplidamente. No, pues yo no terminé de entrar, yo me desgoncé, yo no supe en dónde había quedado. Automáticamente fue directamente a ver a mi hija y más aún fueron, como se dice, golpe tras golpe, porque al verla de las circunstancias en que la encontré a comparación a la última vez en que yo la había visto, y fue un día anterior al día que me dicen que ella falleció, yo me volví loca. Yo lo único que hice en el momento fue reaccionar y no pensé absolutamente en nada ni en nadie, sino yo aún hasta ese momento mi nivel de en shock que quedé, de tantas emociones encontradas. Yo decía, no, aún no lo creía, era imposible creerlo. Yo decía, no, mi hija está dormida, la voy a levantar. Yo abrí el cajón, la alcé, le hablaba, no reaccionaba porque obviamente no iba a reaccionar. Yo la movía, una cosa, la otra, pero no. Entonces pues ya cuando me había yo calmado un poco, yo decía, bueno, pero ¿por qué ella está así? ¿Por qué se encuentra así demorada? ¿Por qué tiene ciertas marcas? Porque eso sí se supone que si según se murió de algo natural. Ya cuando estaba un poco más calmada, más consciente, empecé pues a revisarla, parte por parte. No nos permitieron vestirla. Al final, ya lo último, ya cuando incluso íbamos camino a la funeraria, dijeron no, el laboratorio no permitió, tocó cambiarla ya. Yo sí sabía por qué fin, lo supe obviamente después de que la revisé, que estaban tan misteriosos de que nosotros no viéramos a la niña totalmente desnuda. A raíz de eso, pues ahí mismo también nos entregan las cosas personales de la niña. Vaya sorpresa, encuentro la camisa de ella. Según solo la tenían en camisilla y en pañal en la hora de la muerte. Pero la camisa estaba ensangrentada. Yo decía, bueno, yo de una vez automáticamente llamé a la funeraria y yo le dije, ¿por qué será que la ropa de mi hija está ensangrentada si se supone que ella murió de muerte natural? No, la verdad no sé, de pronto la autopsia. Yo tengo muchos conocidos de varios ámbitos, profesiones. Precisamente una conocida fue a ver a la niña y estaba ahí conmigo. Y ella me dijo, yo trabajé en medicina legal. Y los cuerpos cuando se le hacen autopsias, se les retira totalmente la ropa y quedan totalmente los cuerpos desnudos a la hora de que se van a abrir. Eso es imposible, que la ropa se manche de sangre después de la muerte del cadáver. Porque uno le retira la ropa y lo mete en bolsas rojas
por pruebas, por todo, entonces no se puede manipular esa ropa. Empezaron los de la funeraria muy místicos al ver de que pues yo estaba revisando a mi hija, ya que ellos no querían que nosotros la cambiáramos. La excusa que nos salieron fue de que no, ustedes como padres es muy difícil, la leña le hicieron necropsia, la abrieron de cabeza hasta como dices, hasta sus pies, para cualquier detalle. Entonces pues no queremos de que pronto ustedes la vean así toda cosida, ¿sabes? Nosotros no nos importó, realmente no nos importó porque era la última vez que íbamos a ver a nuestra hija y queríamos cambiarla. Más sin embargo no lo permitieron. Ellos la cambiaron allá y bueno, nosotros no dijimos más. Más sin embargo yo la empecé a revisar. Empezando era obvio, a comparación del rostro que yo le había visto a mi hija el día 6 de agosto, día anterior a su muerte. Mi hija era una de que era blanquita, su cara no tenía ni un rasguño, no tenía nada. Cuando la vi en ese cajón tenía quemaduras, no sé si eran de aceite, no sé de qué sean, así como chispitas, aquí totalmente quemado, de aquí a acá. Un golpe muy razonable, muy evidente en toda esta parte de la oreja que le conllevaba acá y uno le tocaba y se sentía como hueco, como hundido. Ese golpe coincidía con su hombro hasta la parte de aquí de su brazo, todo eso lo tenía como hematomitas, o sea, puros moraditos así, todo. Y cuando yo revisé la camisa de ella, la que supuestamente se untó por la necropsia, también coincidía con el lado del golpe que estaba untado de sangre. Yo seguí revisando a mi hija, le levanté el vestido. Lo de la barriga sí fue razonable, entendible, ya que pues como les comentaba yo, ella tenía gastro, entonces pues eso sí lo tenían tapado con cinta por el huequito que tenía, etcétera. Entonces sí era entendible lo de la barriga. Pasa a revisarle el brazo izquierdo, se le ven una mano marcada, como si la hubieran agarrado y ultrajado. Se le ven notablemente los dedos. Digo yo que eran dedos de mujer. En ese sentido sí eran dedos de mujer, ya que pues me cabían, eran mis dedos, los de mi ex no, eran muy grandes. Entonces me cabían así mis 4 dedos como si la hubieran agarrado a ella y apretado. Y ella era cualquier cosita, se le quedaba marcado y se le demoraba en desvanecer. Seguí revisándola. La muchacha que les comento, mi amiga, me dijo, Karen, si la niña tiene maltrato, tiene que revisarle su parte íntima, porque todo concluye en eso, todo. Usted sabe que nosotros no queremos eso y debe ser muy duro para usted, pero arriésguese, mamita, y hágalo, ¿sí? Yo dije, vamos a ver si ojalá me esté equivocando. Empecé a revisarla. En su parte del pie tenía otra muestra como de quemadura, igual que su rostro. Cuando la revisé, la tenían con pañal. Realmente dije, bueno, ¿por qué ella después de muerta le van a poner pañal? No entiendo. El pañal que nos habían entregado en medicina legal estaba totalmente limpio. Sí estaba untado de sangre en la parte de atrás de la colita, así todo untadito de sangre, razonablemente, pero pues no estaba orinado, no, nada, estaba totalmente limpio. Cuando le destapó su pañal, el que le habían puesto supuestamente, cuando vaya sorpresa pues le encuentro la vaginita de ella muy roja. Bueno, listo, le retiré el pañal porque obviamente yo no iba a dejar que enterraran a mi hija con pañal, ¿para qué? Cuando doy cuenta esto tenía materia fecal, yo dije, bueno, se supone que en el laboratorio ellos los lavan, los arreglan, le sacan los líquidos, absolutamente todo. Mi hija después de muerta no va a ser del cuerpo. Todas esas flagencias, le miré su colita y estaba untada como si ella acababa de hacer del cuerpo, pero ya estaba seca. O sea, no era una de reciente que de pronto ya es reacción del cuerpo después de muerto, no, porque ya estaba seco. Opté por revisarle más su vaginita, totalmente a las sospechas que nosotros teníamos. Tenía muchos rasgos de abuso sexual. El tamaño de una vagina para una niña de esa edad no era la que nosotros vimos. Aparte de los líquidos que la habíamos encontrado. Yo automáticamente de nuevo llamé a la de la funeraria. Me dice, no, de pronto son que se le están saliendo los líquidos del formol.
pero yo pues era mi hija, yo tenía que buscar era pruebas y pruebas y pruebas. Yo opté pues por oler ese líquido, palparlo, y realmente pues yo como soy mujer, ya soy mamá, ya soy todo, realmente eso no olía a formol, no olía a nada, y una niña no tiene por qué botar flujo vaginal a esa edad. Era totalmente de flujo, no olía a formol, no olía a nada, estaba todavía muy mojadita. Posterior a eso, yo como la manipulé mucho, yo la alcé todo, como si estuviera con vida, yo a ella la revisé todo. Levanté sus piernitas y la volteé. Vaya sorpresa en la parte posterior de la nalguita. Tenía la mano completa marcada, así se le veía así totalmente la mano, sus 5 dedos, su forma, y alrededor de que se veía la mano así marcada, todo un morado gigante en su nalga izquierda. Que pues yo dije, no, ya, o sea, ¿qué más pruebas necesito? Yo de eso tengo pruebas, tengo videos, tengo imágenes. ¿Tú pudiste captar imágenes y videos de todo el proceso que tú hiciste? Absolutamente todo. Yo le realicé un video detallando cada cosa. Yo decía, bueno, esto son unas quemaduras, esto es un golpe. Puse mis dedos en la marca que yo les dije. Notoriamente en la parte de la nalga ya no tuve que poner dedos porque se notaba la mano marcada totalmente. Y pues eso yo ya ahí dije, mi hija no se murió, mi hija la mataron. Yo sí afirmo que la mataron porque una muerte natural no genera morados, una muerte natural no genera manos marcadas. Eso es inevitable, y aparte de la misma madre sustituta escuché yo el día anterior a la muerte de que mi hija estaba totalmente bien de salud. Eso se puede corroborar en historias clínicas, eso se puede corroborar en todo sentido, porque aparte incluso la enfermedad que ella tenía era degenerativa, no terminal. O sea, a mí los médicos me habían dicho, su hija va a durar muchísimos años. Claro, nunca se, porque eso no es una enfermedad, sino una discapacidad. Entonces iba a ir avanzando obviamente su parálisis, pero ella no iba a fallecer de eso. Si fallecía por otras cosas, pero no por eso. Entonces ahí fue pues donde yo empecé todo ese proceso. A mi ex lo habían citado el día siguiente, sería el lunes, lo citaron a fiscalía pues para iniciar el proceso, los datos de él y todo eso. Cuando él se dirige a fiscalía, vaya sorpresa, le comenta al fiscal, así como tan irónico, tan relajado, y dijo, usted estuvo de buenas ayer. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Porque ustedes que llegan a reclamar el cuerpo y a los 15 minutos llega la madre sustituta a querer retirar el cuerpo de la niña. Nosotros quedamos como que a nosotros no nos volvieron a hacer ni una llamada, y no entiendo por qué ellos quieren retirar y enterrar a mi hija. ¿Con qué fin? Si a nosotros no nos consultaron a nosotros que iban a hacer eso, no nos pidieron nuestra opinión, absolutamente nada. Quizá de pronto ellos pensaron que nosotros no íbamos a viajar, que nosotros íbamos a ir a esperar a que ellos se comunicaran con nosotros. Realmente no sé qué se les pasó por la mente, pero eso me comentaron, que la madre sustituta se había dirigido. Entonces pues mi expareja le comentó a él, nosotros encontramos a la niña con estos y estos rasgos. Déjeme entrar al celular y le muestro. Hay también otro, como no sé si es que de pronto no puedo afirmar eso porque realmente no fui yo la que me hablé con el fiscal, pero me comenta mi expareja que el fiscal tenía ya una carpeta sobre el caso, que habían fotos del levantamiento de la hora del cuerpo de la niña, que habían detalles de dónde falleció, a qué hora falleció. Y o sea, sí, todo ese tipo ya de información lo tenía ya el fiscal en sus manos. No quiso mostrarnos carpeta de nada. Que él no tenía, negaba rotundamente que ellos tenían información alguna sobre qué fue lo que pasó con la niña. Cuando mi expareja me dice, pero es que yo vi a mi hija y yo la vi tirada. Entonces que digan de que no tenían pruebas, porque sí las tenía. Y apenas yo les mostré el video, me hice las fotos, yo no sabía, yo hubiera sabido así, orden de captura automática para la madre sustituta. Realmente no hicieron nada, porque incluso hasta la madre sustituta se dirigió con ellos, incluso hasta les iba, incluso el mismo fiscal nos dijo, ustedes no llegan, yo le doy la autorización a la madre sustituta porque ella era la que estaba a cargo de la niña, prácticamente tenía la custodia de poder retirar el cuerpo de medicina legal. Entonces pues nosotros pues quedamos muy sorprendidos. Seguimos insistiendo en tratar de comunicarnos con ellos, realmente no ha sido posible, esta es la fecha y no ha sido posible comunicarnos con ellos.
no hemos tenido respuesta absolutamente de nada. Yo ya pues tengo mi abogada, ella me está ayudando mucho en ese proceso porque me comenta ella que a mí no me dan información de nada, sino se los dan a ellos porque con ellos es que ellos tienen que tratar. Días después, más o menos una semana, 2 semanas, como cosas de la vida, la bisabuela de ella, la abuela de mi expareja, me comenta de que ella estaba quedándose en el Mutis, ella ya se encuentra en la ciudad de Cúcuta, que estaba de visita aquí donde una hermana, y precisamente en esos días me dice, vea que pasó una vecina, así como conversaciones normales, que se cuentan entre todos los vecinos y eso. Y yo que ya fui el viernes 7 de agosto, tenía yo una cita médica en el puesto de salud del Mutis, en Isaú. Y yo estaba allá y a eso de las 4 de la tarde ingresó una niña, totalmente en unas condiciones que yo pensé que era que había tenido un accidente, pero yo ya la veía muy malita, ya estaba como agonizando. Y evidentemente a los 15 minutos la sacan ya para llevársela, ya en una bolsita con la sábana cubierta. Entonces ahí es donde yo corroboro de que mi hija realmente fue maltratada, realmente sufrió, y ya cuando vieron quizás la madre se dio cuenta de que ya verdaderamente le habían hecho lo que eso, ahí sí fue como para limpiarse de todo, a llevarla a un puesto de salud. Entonces ahí fue donde yo corroboro de que también coincide con lo que me dijo mi ex, que me dijo, Karen, yo lo único que pude alcanzar a ver era una dirección, pero que decía era Barrio Mutis, yo no conozco porque él es de Cúcuta. Yo le dije, pues eso es cerca, eso es aquí, eso es acá, yo sí lo ubiqué. Y precisamente me comentan de que mi hija pues falleció ya a últimas instancias, fue en el puesto de salud del Mutis. Quisiera su apoyo, de que me ayuden a que esto no quede así, no quede impune, de que me ayuden a compartir para poder hacer justicia, de que me den respuestas. Y quisiera, así como lo estoy haciendo yo, de escuchar el otro lado de la historia, o con qué quieren ellos taparse o lavarse las manos, pero que me den con pruebas así como yo las tengo. Realmente eso es lo que más que todo me interesa, ya que para mí ellos son más que culpables, pues tengo las pruebas suficientes y tengo con qué poder justificar lo que ellos hicieron con mi hija. Gracias. Esto fue todo por hoy en Ole Mano Comunicaciones y esperamos que la justicia o las autoridades competentes tomen acción ante esta situación.